Saludos amigos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a crear una máquina virtual con VMware Workstation 15 Pro. Este pues es un programa de paga que tiene una licencia. Si ustedes no quieren comprar esta versión, pues pueden comprarse pueden descargarse el VMware Player, si no estoy mal. Como ya habíamos visto en un video anterior, que uso VirtualBox para crear una máquina virtual, pues una máquina virtual simplemente es una máquina o una computadora dentro de una computadora. Para ello nosotros tomamos recursos de la computadora física y los usamos en nuestra máquina virtual. Yo aquí tengo un Excel y lo que tomamos de nuestra máquina física pues son los siguientes requerimientos. Vamos a usar un poco de almacenamiento de nuestro equipo físico para el equipo virtual. También vamos a usar un poco de memoria RAM y también vamos a usar obviamente procesador de nuestro equipo físico. Yo en este caso voy a usar 128 GB de almacenamiento para el equipo virtual. Aquí estoy haciendo el ejemplo con un almacenamiento de 1 TB, también con 16 GB de RAM y con un procesador de 4 núcleos. Yo voy a instalar Windows Server en este momento, pero como no voy a ocuparlo para muchas cosas, entonces no le voy a poner tantos requerimientos. Como les estaba comentando al inicio, voy a ocupar de almacenamiento 128 GB. Voy a usar 4 GB de RAM y solo voy a usar un procesador. Y ahora voy a Workstation y hago clic aquí donde dice Create a New Virtual Machine. Aquí vamos a seleccionar Custom, Hardware Compatibility, Workstation 15. Ok, aquí están las limitaciones: 64 GB de memoria, 16 procesadores, 16 adaptadores de red, 8 TB de disco y 3 GB de memoria gráfica compartida. Esto es lo que permite Workstation 15, pero nosotros no nos vamos ni siquiera a acercar a eso. Entonces vamos a hacer clic en Next. Ok, aquí tenemos que seleccionar el disco de donde lo vamos a jalar. Voy a seleccionar aquí, voy a seleccionar Browse, voy a seleccionar aquí Data 2, yo lo tengo acá. Y aquí está mi ISO de Windows Server. Si ustedes quieren saber cómo descargar una ISO de Windows 10, por ejemplo, si ustedes quieren instalar un Windows 10 en una máquina virtual, abajo en la descripción del video pues le dejo el link del video de cómo hacerlo. Aquí hago clic en Next. Aquí me pide el key del producto de la licencia de Windows, pero yo no lo voy a usar y voy a usar Windows Server 2016 estándar. Y aquí dice si quiero agregar un nombre, una contraseña, pero yo no lo voy a hacer en este momento, o lo voy a dejar así como está ahorita. Voy a hacer clic en Next y dice que no ingresé un serial del producto y dice Windows will install without one. Okay, o sea que se instalará sin un serial, pero que debe ser activado más tarde cuando ya estemos finalizando la instalación de Windows. Voy a hacer clic en sí y aquí me dice Virtual Machine Name y le voy a dejar Win Server nada más para que no sea tan largo, y le voy a quitar el espacio. Server 2016 y aquí lo voy a cambiar de
lugar. Voy a crear una carpeta, vamos a ver si se deja crear. Nuevo, carpeta, VMware. El modo de boteo lo voy a dejar aquí en Wi-Fi. Next. El número de procesadores yo voy a usar uno. O sea, de esta parte solo voy a usar un procesador. Lo voy a llenar acá. Voy a hacer clic en Next. Y aquí dice cuánta memoria quiero para esta máquina virtual. Y voy a seleccionar 4000. Aquí son 4096. Son 4 GB. Hacer clic en Next. Y aquí son 4 GB. Regreso nuevamente a mi VMware. Aquí me dice qué tipo de red quiero usar o qué tipo de adaptador. Yo en mi caso le voy a poner NAT por el momento porque quiero que tenga conexión a internet. Y si quisiera estar dentro de la misma red que la red de mi router, pues uso aquí donde dice Use Bridged Networking. Aquí lo que hace es que usa la tarjeta física de mi equipo. Aquí donde está en NAT, pues él crea un... NAT quiere decir Network Address Translation, como está acá. Y lo que hace es que usa una tarjeta virtual de red. Voy a hacer clic en Next. Aquí voy a seleccionar qué tipo de controlador del disco duro. Y voy a seleccionar que use un Logic SAS. Hacer clic en Next. Aquí dice tipo de disco. Voy a seleccionar SCSI. Si yo tuviera un SSD, podría seleccionar NVMe, pero en este caso mi disco es un disco duro, entonces voy a seleccionar SCSI, hacer clic en Next, y aquí dice Create a new virtual disk. Si nosotros no nos queremos complicar la vida, pues simplemente hacemos clic en Next. Si ya tuviéramos un disco duro virtual creado, pues usamos la segunda opción. Y si queremos usar un disco físico, pues usamos la tercera opción. Yo voy a usar la primera. Next. Y aquí dice Maximum Disk Size. Aquí tiene 60 GB, pero yo puedo seleccionar más. Yo en este caso voy a seleccionar 80. Voy a seleccionar 100. ¿Sí? Y voy a seleccionar aquí Allocate All Disk Space Now. Y aquí me dice que puede, al seleccionar esta opción, pues el desempeño del disco virtual que vamos a crear va a ser mejor, como si estuviéramos como si no seleccionáramos esto, porque en este caso este disco duro va a agarrar el espacio de una vez, los 100 GB del disco duro donde se va a guardar. En cambio, si no selecciono esta opción, entonces poco a poco va a irse estirando. Digamos que si el Windows Server solo va a usar unas 30 GB y el disco que seleccione aquí en el tamaño es de 100, pues solo va a crear un disco duro de 30 GB. Y cuando yo le vaya metiendo más archivos o vaya agregando características o roles al Windows Server, entonces va a ir creciendo poco a poco, pero el desempeño va a ser más lento. Entonces otra cosa es que aquí podemos seleccionar
que al crear el disco duro, en la opción que está, que dice Split Virtual Disk into Multiple Files, el disco se divide en muchas partes. Esto nosotros simplemente no lo vemos, sino que es a nivel del programa, pero dice que puede reducir el desempeño de los discos duros si son muy grandes. Yo también voy a seleccionar Store Virtual Disk as a Single File, o sea, solo va a crear un archivo. Luego hago clic en Next y este es el nombre del disco duro que va a crear. Hago clic en Next y aquí me da un resumen de todo lo que yo configuré. Y el nombre de la máquina virtual, pues voy a hacer Windows Server 2016. Me dice dónde está guardado, la versión del workstation, el sistema operativo que voy a usar, el tamaño del disco duro, la cantidad de la memoria, el adaptador de red y otros dispositivos. Si yo no estoy a gusto o no me parece lo que agregué y quisiera modificar estas configuraciones, pues hago clic aquí donde dice Customize Hardware. Entonces yo puedo regresar aquí y cambiar algunas configuraciones. Yo voy a cerrar aquí porque sí estoy conforme con lo que seleccioné. Y aquí dice Power on this virtual machine after creation. Entonces si yo hago clic aquí en Finish, de una vez me va a ejecutar la máquina virtual. Yo voy a seleccionar aquí donde dice Finish, pero le voy a quitar esto. Y aquí ya terminamos de crear la máquina virtual y el programa va a empezar a crear el disco duro. Esto lleva un tiempo bastante largo y aquí voy a pausar la grabación y cuando ya vaya a terminar, pues comenzaré nuevamente. Ya está a punto de terminar la creación del disco. Solo faltan unos segundos. Ok, ahorita ya terminó la creación de la máquina virtual. Y si ven aquí ya me creó una pestaña. Y aquí en el listado de My Computer ya me agregó Windows Server 2016. Yo ya tenía estas que se llaman Metasploitable 2 Linux y Kali Linux. Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo instalar Windows Server, que se instala prácticamente de la misma forma que un Windows 10 por si quisieran instalar Windows 10 o Windows 11. Estos sistemas operativos pues son bastante similares. Muy bien, los invito a que puedan ver el otro video. Yo voy a cortar este acá. Hasta la próxima.